Imagina a un hombre que no sabe cómo se llama su esposa. No porque no la quiera, sino porque su cerebro, literalmente, no puede retener esa información. Cada mañana se despierta y el mundo es nuevo para él, como si alguien hubiera borrado el disco duro durante la noche. No recuerda dónde vive, no recuerda qué comió ayer, no recuerda conversaciones, caras ni nombres. Los médicos que lo estudian describen su amnesia como una de las más severas jamás documentadas, y sin embargo, cada mañana ese hombre se levanta solo, se viste, sale por la puerta de su casa, camina por el mismo parque de siempre, saluda a los mismos vecinos, da la misma vuelta y regresa a casa sin que nadie tenga que guiarle. Si le preguntas dónde vive, no puede decírtelo. Si le pides que te dibuje un mapa del barrio, te mirará sin comprender, pero su cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Como si una parte de él estuviera funcionando completamente al margen de su memoria, al margen de su conciencia, al margen de todo lo que entendemos por recordar. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué parte del cerebro sigue encendida cuando todo lo demás parece apagado? La respuesta a esa pregunta no solo explica el caso de ese hombre. Explica por qué tú esta mañana probablemente tomaste el mismo camino de siempre al trabajo sin pensar en él. Explica por qué abres el móvil nada más sentarte en el sofá, aunque no tengas ninguna razón concreta para hacerlo. Explica por qué hay personas que llevan años intentando cambiar algo de su vida con toda la voluntad del mundo y no lo consiguen, mientras que otras parecen transformarse casi sin esfuerzo. Hay algo funcionando dentro de ti ahora mismo que tú no controlas conscientemente, algo que toma decisiones antes de que tú te des cuenta de que había una decisión que tomar. En este video vas a entender exactamente cómo funciona ese mecanismo. Vamos a ver qué ocurre en tu cerebro cuando un comportamiento se convierte en automático, porque eso es a la vez tu mayor fortaleza y tu trampa más difícil de ver, y que han descubierto los científicos sobre la única forma real de cambiarlo. Cuando termines, vas a mirar tu propio día de una manera completamente distinta, y lo más probable es que no puedas dejar de hacerlo. El libro del que te estoy hablando se llama El poder de los hábitos, y cuando lo lees por primera vez, tienes esa sensación extraña de que alguien finalmente te está explicando algo que siempre supiste que existía pero que nunca nadie se había molestado en describir con claridad. Como cuando de repente le pones nombre a una emoción que llevas años sintiendo sin saber cómo llamarla. Su autor es Charles Duhigg y vale la pena detenerse un momento en él porque su historia importa. Duhigg no es un psicólogo de laboratorio que pasó su vida midiendo ratones en una jaula. Es periodista. Trabajó durante años en el New York Times, ganó un premio Pulitzer y tiene ese don particular de los grandes reporteros de ir a buscar la historia donde nadie más mira. Cuando empezó a investigar los hábitos, no lo hizo desde un despacho universitario. Lo hizo haciendo lo que saben hacer los mejores periodistas. Hablar con neurólogos, psicólogos conductuales, directivos de empresas, entrenadores deportivos y personas anónimas cuyas vidas habían cambiado de formas que ellos mismos no sabían explicar del todo. El resultado fue un libro que combina el rigor de la investigación científica con la capacidad de contar historias que te enganchan desde la primera página. El poder de los hábitos se publicó en 2012 y ese momento no fue casual. El mundo estaba saliendo, todavía con las rodillas temblando, de una de las crisis económicas más devastadoras de las últimas décadas. Millones de personas habían perdido empleos, ahorros, certezas. Y en ese contexto de reconstrucción, de preguntarse cómo se empieza de nuevo, apareció un libro que decía algo muy concreto: que la forma en que funciona tu vida cotidiana no es el resultado del azar ni del destino, sino de patrones que puedes entender y, si quieres, cambiar. Era exactamente el mensaje que el mundo necesitaba escuchar en ese momento. El impacto fue inmediato y duradero. El poder de los hábitos pasó más de 60 semanas en la lista de bestsellers del New York Times. Se tradujo a más de 40 idiomas. Lo leyeron desde estudiantes universitarios hasta consejeros delegados de las empresas más grandes del mundo. Fue adoptado en programas de MBA, en clínicas de terapia conductual, en equipos de alto rendimiento deportivo. No es habitual que un libro de divulgación cruce tantas fronteras a la vez, y eso dice mucho de la idea que hay en su centro. Y esa idea es la que vamos a desmontar pieza a pieza durante los próximos minutos. Porque el poder de los hábitos no es simplemente un manual de autoayuda con consejos para madrugar más. Es una explicación profunda, respaldada por décadas de neurociencia y psicología, de por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando lo entiendes de verdad, ya no puedes mirarte a ti mismo de la misma manera. Duhigg llega a una conclusión que, una vez que la escuchas, no puedes dejar de ver en todas partes. Tus hábitos no son decisiones.
No son elecciones que haces conscientemente cada mañana. Son bucles neurológicos que tu cerebro ha automatizado para ahorrar energía, y funcionan de forma tan precisa y tan silenciosa que la mayor parte del tiempo ni siquiera sabes que están ahí. Esa es la tesis central de El poder de los hábitos, y es una de esas ideas que parece sencilla hasta que te das cuenta de todo lo que implica. Para entender cómo llegó a esto, hay que mirar el trabajo de los neurólogos del MIT que Duhigg cita en el libro. Estos investigadores colocaron electrodos en el cerebro de ratas para observar qué pasaba mientras aprendían a recorrer un laberinto. Al principio, la actividad cerebral de los animales era enorme. Exploraban, se equivocaban, procesaban cada decisión. Pero algo curioso ocurrió con el tiempo. A medida que las ratas repetían el recorrido una y otra vez, esa actividad se reducía. El cerebro, literalmente, se apagaba durante el proceso. Lo que antes requería esfuerzo consciente se había convertido en algo automático, en un programa que se ejecuta solo. Y lo más revelador de todo, ese programa quedaba almacenado en una estructura profunda del cerebro llamada ganglios basales, una región que existe incluso en especies mucho más antiguas que nosotros. La automatización no es un defecto, es una función de diseño. A partir de ahí, Duhigg identifica la estructura de ese programa. Todo hábito funciona en tres partes que se repiten en bucle: una señal, una rutina y una recompensa. La señal es el disparador, el estímulo que activa el piloto automático. La rutina es el comportamiento en sí, lo que haces. Y la recompensa es lo que tu cerebro obtiene al final, lo que hace que el ciclo valga la pena repetirse. Cada vez que el bucle se completa, la conexión neurológica entre esos tres elementos se vuelve más fuerte, más rápida, más difícil de ignorar, hasta que deja de ser un hábito y se convierte en algo que parece parte de ti. Ahora piensa en esto. ¿Has abierto alguna vez Instagram o cualquier otra aplicación del móvil sin tener ningún motivo concreto? No porque estuvieras aburrido, no porque alguien te hubiera escrito, simplemente lo hiciste. Tu mano fue al teléfono antes de que tu mente hubiera tomado ninguna decisión. Eso no es falta de fuerza de voluntad. Eso es un bucle funcionando exactamente como fue diseñado. Hay una señal, quizás un momento de pausa, de silencio, de transición entre una tarea y otra. Hay una rutina, desbloquear, abrir, desplazarse. Y hay una recompensa, la posibilidad de una novedad, un like, un mensaje, algo que le diga a tu cerebro que valió la pena mirar. El bucle se cierra y mañana, en el mismo momento, volverá a abrirse. Lo que hace poderosa esta idea no es solo que explica por qué hacemos lo que hacemos, es que abre una puerta. Porque si el hábito es un bucle con una estructura identificable, entonces es un mecanismo que se puede examinar. Y lo que se puede examinar, se puede cambiar. Pero para cambiarlo de verdad, primero necesitas entender cuál de las tres piezas del bucle es la que realmente tiene el control. Pero aquí viene algo que probablemente nadie te ha contado sobre los hábitos, y es el detalle que lo cambia todo. Cuando los investigadores empezaron a estudiar el bucle señal-rutina-recompensa, asumieron que la señal y la recompensa eran los dos motores del comportamiento. La señal dispara el hábito, la recompensa lo refuerza. Lógico, ¿no? El problema es que esa explicación, aunque correcta en apariencia, estaba incompleta. Faltaba una pieza. Y esa pieza es lo que Duhigg llama el ansia. Para entender qué es el ansia, tienes que conocer la historia de Febreze. A mediados de los años 90, los científicos de Procter & Gamble desarrollaron un producto que parecía revolucionario. Una sustancia química capaz de neutralizar los olores más intensos. Olores de cigarrillo, de perro mojado, de ropa que lleva días cerrada en una maleta. El producto funcionaba de verdad y, sin embargo, casi nadie lo compraba. El equipo de marketing no entendía qué estaba pasando. Habían diseñado una campaña mostrando a personas con casas que olían mal, gente con mascotas, fumadores. Les decían: usa Febreze y eliminarás el problema, pero las ventas eran un desastre. Las personas compraban el bote, lo usaban una o dos veces y se olvidaban de él, literalmente. Entonces el equipo contrató investigadores para ir a los hogares y observar qué ocurría, y encontraron algo desconcertante. Una mujer a la que entrevistaron vivía con varios gatos en casa. El olor era tan intenso que los investigadores apenas podían respirar, pero ella no lo percibía. Su cerebro había aprendido a ignorarlo. No había señal de olor porque el olor era constante. No había problema que resolver. Y sin problema, no había motivación para usar el producto. El error de Febreze era haber asumido que la recompensa, el olor limpio, era suficiente para crear un hábito. Pero si el cerebro nunca aprende a anticipar esa recompensa, si nunca desarrolla un deseo previo a la acción, la recompensa llega demasiado tarde para importar. Aquí está la parte contraintuitiva que Duhigg explica con una precisión fascinante.
Los experimentos con animales habían mostrado que cuando un mono aprende a asociar una señal con una recompensa, su cerebro empieza a liberar dopamina no cuando recibe la recompensa, sino cuando ve la señal. Es decir, el cerebro aprende a desear antes de obtener. Y si la recompensa no llega, aparece la frustración, la irritación, incluso la ansiedad. Eso es el ansia. Un estado neurológico de anticipación que el cerebro genera solo, automáticamente, sin que tú lo decidas. Y ese ansia es el verdadero motor del hábito. Piensa en el momento en que enciendes el ordenador por la mañana y antes de hacer nada ya estás abriendo Instagram. No es que hayas decidido hacerlo, es que tu cerebro ya estaba en camino hacia la recompensa antes de que tu mente consciente se diera cuenta. O piensa en el olor del café cuando entras a una cafetería. Ese olor no solo te informa de que hay café, te genera un deseo inmediato, casi físico. Eso es el ansia haciendo su trabajo. Cuando los responsables de Febreze entendieron esto, cambiaron completamente su estrategia. Dejaron de vender el producto como solución a un problema y empezaron a vincularlo a algo que las personas ya deseaban: el placer de terminar de limpiar una habitación. Añadieron una fragancia agradable al producto y reposicionaron su uso como el último paso de la limpieza, el toque final que da sensación de trabajo bien hecho. Las ventas se dispararon. No habían cambiado el producto, habían creado el ansia. Esto tiene implicaciones enormes en muchísimos ámbitos. En educación, diseñar sistemas de recompensa no es suficiente si los estudiantes no aprenden a anticiparlas con deseo genuino. En negocios, los productos más adictivos del mundo, desde las redes sociales hasta las aplicaciones de juegos, están diseñados para maximizar el ansia, no solo la recompensa. En las relaciones, muchos conflictos repetitivos funcionan exactamente igual. Hay una señal, una rutina de respuesta automática y una ansia que nadie ha identificado ni cuestionado. Y ahora que sabes que el ansia existe, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. Puedes usarla a tu favor para cambiar un hábito que llevas años intentando romper. Hay una idea en este libro que, cuando la entiendes de verdad, cambia por completo la manera en que ves el cambio personal. Y es esta: no todos los hábitos son iguales. Algunos tienen un peso específico distinto. Son como esa primera ficha de dominó que, cuando cae, arrastra a todas las demás en cadena. Duhigg los llama hábitos clave, y la diferencia entre conocer este concepto y no conocerlo puede ser la diferencia entre transformar tu vida y pasarte años dando vueltas en círculos sin entender por qué nada funciona. Piensa en lo que hace la mayoría de la gente cuando decide cambiar. Hace una lista. Voy a comer mejor, voy a dormir antes, voy a leer más, voy a gastar menos, voy a meditar, voy a llamar más a mi familia. Y ataca todos los frentes a la vez, con una energía enorme durante los primeros días, y luego colapsa. No porque sea débil, no porque le falte motivación, sino porque está intentando mover 20 fichas de dominó empujándolas una por una, con las dos manos al mismo tiempo. Es agotador y casi siempre falla. El problema no es la persona, es la estrategia. Lo que hace visible el concepto de hábito clave es algo que antes permanecía oculto. Ciertos comportamientos tienen una propiedad especial que los hace capaces de reorganizar otros hábitos a su alrededor, casi sin esfuerzo consciente. Y el ejemplo más documentado, el que Duhigg desarrolla con más detalle porque los estudios que lo respaldan son contundentes, es el ejercicio físico. Cuando alguien empieza a hacer ejercicio de forma regular, algo curioso ocurre. No solo mejora su condición física, empieza a comer de manera más ordenada sin que nadie se lo diga, duerme mejor, se siente más productivo en el trabajo, bebe menos alcohol, tiene más paciencia. Es como si el ejercicio fuera el interruptor maestro de un sistema eléctrico que nadie sabía que existía. Tú solo tocas ese interruptor y se ilumina toda la casa. Pero el ejercicio no es el único hábito clave. Duhigg también analiza el caso de Alcoa, una de las mayores empresas de aluminio del mundo, cuando Paul O'Neill asumió la dirección en 1987. Los inversores esperaban que hablara de márgenes, de beneficios, de estrategia de mercado. En cambio, O'Neill anunció que su única obsesión iba a ser la seguridad laboral, cero accidentes. Los analistas pensaron que había perdido la cabeza, pero lo que O'Neill entendía, aunque quizás no lo formulara exactamente así, es que la seguridad era el hábito clave de aquella organización. Para reducir accidentes, los mandos intermedios tenían que comunicarse mejor. Para comunicarse mejor, los procesos tenían que volverse más eficientes. Para ser más eficientes, la cultura interna tenía que cambiar. Un solo foco, y toda la organización empezó a moverse. En menos de una década, Alcoa se convirtió en una de las empresas más rentables del índice Dow Jones. Dos mundos completamente distintos, el cuerpo de una persona y una corporación multinacional, y el mismo mecanismo en el centro.
Eso es lo que hace que una metáfora sea verdaderamente poderosa. No que sea bonita, sino que aparezca en sitios donde no la esperabas y siga explicando exactamente lo mismo. La ficha de dominó no falla. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda y fascinante al mismo tiempo. Si no todos los hábitos tienen el mismo peso, si existe ese uno que podría reorganizar todo lo demás a su alrededor. ¿Cuál es el tuyo? ¿En qué área de tu vida hay una primera ficha que llevas tiempo mirando sin atreverte a empujarla? Sin saber siquiera que si cae, no tendrás que empujar las demás. Hasta ahora hemos hablado de ti, de tus rutinas, de tu cerebro, de cómo puedes rediseñar los bucles que gobiernan tu comportamiento. Pero Dwight da un paso que pocos esperan cuando empiezan a leer este libro y es el que más me inquieta. Porque resulta que la misma lógica que explica por qué te comes las galletas o por qué vas al gimnasio también explica cómo cambian las sociedades. Y eso tiene implicaciones que incomodan bastante. Piensa en Rosa Parks. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, una mujer negra se negó a ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco. Fue arrestada, y lo que siguió fue uno de los boicots más importantes de la historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Tendemos a contar esta historia como el momento en que una persona valiente cambió el mundo, y Rosa Parks fue valiente, sin ninguna duda. Pero Dwight señala algo que la narrativa heroica tiende a omitir. Parks no era una desconocida. Era una activista con años de trabajo organizado, con vínculos profundos dentro de su comunidad, con relaciones de confianza construidas a lo largo de décadas. Y eso importa muchísimo más de lo que parece, porque cuando Parks fue arrestada, esas redes se activaron casi de forma automática. Sus amigos cercanos se movilizaron primero, luego sus conocidos, luego la gente que conocía a sus conocidos. Y en ese momento entró en juego algo que los sociólogos llaman los lazos débiles, las conexiones con personas que no son de tu círculo íntimo, pero que pertenecen a comunidades distintas a la tuya. Esos lazos son los que expanden un movimiento más allá de un grupo pequeño, y la expansión siguió una lógica que ya conoces: señal, rutina, recompensa. La señal era la injusticia visible y compartida. La rutina era la participación colectiva en el boicot. La recompensa era la identidad, el sentido de pertenencia, la sensación de estar haciendo algo que importa. Alguien que no conoce este mecanismo ve el movimiento de derechos civiles como un milagro espontáneo, como si la indignación colectiva hubiera brotado sola de la tierra. Alguien que sí lo ha interiorizado entiende que detrás de cada transformación social hay una arquitectura invisible. Hábitos compartidos, redes de confianza y un momento en el que los hábitos de la comunidad se alinean con suficiente fuerza como para volverse imparables. Y eso cambia completamente cómo lees las noticias, cómo entiendes los movimientos que triunfan y los que fracasan, y por qué algunos intentos de cambio social se disuelven antes de empezar. Esta implicación suele pasarse por alto porque nos resulta más cómodo creer en el héroe solitario que en la estructura. El héroe solitario es una historia limpia, inspiradora, fácil de contar. La estructura es complicada, a veces frustrante, y obliga a hacerse preguntas incómodas sobre cuánta libertad real tiene un movimiento para elegir su propio camino, o si también está, en parte, atrapado en sus propios bucles. Y aquí es donde todo lo que hemos visto hasta ahora converge en algo más grande. El bucle del hábito no es solo una herramienta personal. Es el patrón profundo con el que operamos como individuos, como organizaciones y como sociedades enteras. Dwight nos está diciendo que si quieres entender por qué el mundo es como es, tienes que aprender a ver los hábitos donde nadie más los está buscando. Y eso nos lleva directamente a la pregunta más incómoda de todo el libro. Si los hábitos son tan poderosos, ¿hasta qué punto somos realmente libres? Pero seríamos deshonestos si no nos detuviéramos aquí un momento, porque el poder de los hábitos tiene grietas y vale la pena mirarlas de frente. La primera tiene que ver con la evidencia. Dwight construye gran parte del libro sobre estudios de caso individuales. Un alcohólico que se recuperó, una mujer que transformó su vida después de un divorcio, una empresa que cambió su cultura interna. Son historias poderosas, bien contadas, pero una historia no es una prueba. Los críticos académicos han señalado que el libro mezcla con demasiada fluidez resultados de laboratorio controlados, en su mayoría estudios con roedores o en contextos muy específicos, con anécdotas humanas que no siempre responden a las mismas condiciones. El salto entre esto ocurrió en un experimento, y por eso tú puedes cambiar tu hábito es, en muchos casos, más grande de lo que el libro reconoce. La segunda limitación es más profunda y es la que más me incomoda.
El poder de los hábitos está escrito fundamentalmente desde una perspectiva de agencia individual. El mensaje implícito es que si conoces el bucle y tienes la rutina correcta, el cambio está a tu alcance. Y eso es verdad hasta cierto punto. Pero el libro pasa casi por alto algo que la psicología clínica y la sociología llevan décadas documentando. El estrés crónico, el trauma no resuelto, la pobreza sostenida o un entorno social que te empuja constantemente hacia el hábito que quieres abandonar pueden hacer que ese bucle reprogramable sea infinitamente más resistente. Cambiar de rutina cuando tienes tiempo, recursos, estabilidad emocional y un entorno que te apoya es una cosa. Hacerlo cuando ninguna de esas condiciones se cumple es otra completamente distinta. Y Duhigg, con toda su brillantez narrativa, no les dedica a esas circunstancias ni la atención ni la honestidad que merecen. Dicho todo esto, sería igualmente injusto tirarlo por la borda. El marco del bucle hábito, señal, rutina, recompensa, sigue siendo una herramienta conceptual útil, respaldada por investigación real en neurociencia del comportamiento. El libro popularizó ideas que antes vivían encerradas en revistas científicas y las puso en manos de millones de personas. Eso tiene un valor genuino. El problema no es que el libro sea falso. El problema es que a veces suena más seguro de lo que la realidad permite, así que te propongo algo. Toma las ideas de este libro como lo que son. Un punto de partida, no un manual infalible. Úsalas donde te ayuden, pero mantén la mirada abierta a todo lo que el libro no dice, porque entender los límites de una idea es, paradójicamente, la mejor forma de aprovecharla bien. Muy bien, llevas casi 20 minutos escuchando ideas fascinantes sobre cómo funciona tu cerebro. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué haces tú con todo esto mañana por la mañana? Porque entender la ciencia del hábito sin aplicarla es como leer un libro de natación sin meterte al agua. Así que vamos a lo concreto. Lo primero que puedes hacer hoy mismo es lo que yo llamo la auditoría de la señal. Elige un hábito que quieras cambiar, uno solo, no 3, no 5, uno. Y durante los próximos 7 días, cada vez que ese hábito aparezca, anota en el móvil 4 cosas. La hora, el lugar, tu estado emocional y lo que estabas haciendo justo antes. Eso es todo, sin intentar cambiar nada todavía. ¿Por qué funciona? Porque Duhigg explica que la mayoría de nosotros no sabemos cuál es nuestra señal real. Creemos que comemos mal porque somos débiles de voluntad, pero en realidad comemos mal a las 4 de la tarde porque estamos aburridos y solos en la oficina. La solución no es tener más fuerza de voluntad, es identificar la señal correcta. El obstáculo más común aquí es olvidarse de anotar. Solución sencilla. Pon una alarma en el móvil con el texto que acaba de pasar a la hora en que el hábito suele aparecer. La segunda acción se llama el experimento de la recompensa. Una vez que crees saber cuál es tu señal, tienes que descubrir qué recompensa está buscando tu cerebro en realidad. Y la forma de hacerlo es sorprendentemente simple. Sustituye la rutina por algo completamente diferente y observa si la urgencia desaparece. Si lo que te calma es levantarte de la silla y hablar con alguien, la recompensa probablemente no era el chocolate, sino la conexión social. Si lo que te calma es salir 5 minutos al exterior, la recompensa era el cambio de ambiente. Esto importa porque no puedes diseñar una rutina alternativa eficaz hasta que sepas exactamente qué necesidad estás satisfaciendo. Mucha gente falla aquí porque asume que ya sabe lo que quiere. Pero el cerebro es más complejo que eso, y vale la pena dedicarle 3 o 4 días a experimentar antes de decidir. La tercera acción es crear lo que Duhigg llama un plan para el obstáculo. La investigación que cita en el libro es clara. Las personas que escriben con antelación qué harán cuando llegue la tentación tienen tasas de éxito mucho más altas que las que simplemente se proponen cambiar. La frase tiene esta estructura: cuando ocurra X, yo haré y en lugar de Z. Por ejemplo, cuando sienta el impulso de revisar las redes sociales mientras trabajo, abriré el documento y escribiré una sola frase. No estás eliminando la señal. Estás entrenando a tu cerebro para que, cuando la señal llegue, ya tenga una respuesta preparada. El cerebro ama los automatismos, así que dale uno mejor que el que ya tiene. Y la última acción, quizás la más poderosa de todas, es identificar tu hábito angular. Elige un pequeño cambio que, por su naturaleza, arrastre a otros cambios contigo. Hacer ejercicio por la mañana, por ejemplo, tiende a mejorar la alimentación, el sueño y la concentración sin que te lo propongas explícitamente. No empieces con el hábito más difícil. Empieza con el que tiene más efecto dominó. Esa es la palanca que Duhigg lleva todo el libro señalando. Volvamos un momento a ese hombre.
El que sale cada mañana a caminar por el parque sin recordar el nombre de su esposa, sin saber dónde está su habitación, sin poder retener un solo recuerdo nuevo. Cuando te lo conté al principio, probablemente pensaste en algo parecido al misterio, quizás incluso a la tragedia. Pero ahora lo ves de otra manera, ¿verdad? No es un misterio. Es la prueba más pura de lo que somos. Sus ganglios basales, esa parte antigua y profunda del cerebro, conservan intactos los bucles que su vida construyó. La señal llega, la rutina se ejecuta, la recompensa cierra el ciclo, y eso ocurre sin que la memoria consciente intervenga en absoluto. Ese hombre no recuerda su vida, pero su vida sigue viviendo dentro de él en forma de hábito. Eso es lo que el poder de los hábitos termina revelando cuando conectas todas sus piezas. Primero aprendiste cómo funciona el bucle, la señal que dispara la rutina que busca la recompensa y el ansia que mantiene todo el sistema en marcha. Luego entendiste que cambiar un hábito no es destruirlo sino redirigirlo, mantener la señal y la recompensa, pero sustituir lo que ocurre en medio. Después viste que esto no opera solo en individuos. Las organizaciones, las empresas, las comunidades enteras se mueven por hábitos colectivos que pueden romperse o reformarse si alguien encuentra el hábito angular correcto. Y finalmente comprendiste que hay momentos de crisis, instantes en los que la inercia se detiene, y que quien sabe reconocerlos tiene en sus manos una palanca de cambio extraordinaria. Cuando interiorizas todo esto, el mundo no se ve igual. Dejas de mirar tus comportamientos como rasgos fijos de personalidad y empiezas a verlos como arquitecturas que alguien, en algún momento, fue construyendo. Algunas las construiste tú sin darte cuenta, otras las construyó el entorno por ti, pero si fueron construidas, pueden ser reconstruidas. Eso cambia la conversación que tienes contigo mismo cuando fallas, cuando recaes, cuando sientes que no puedes. Duhigg lo dice con una precisión que cuesta sacudirse de encima. Una vez que entiendes que los hábitos pueden cambiar, tienes la libertad y la responsabilidad de rehacerlos. Fíjate en esa palabra, responsabilidad, no como culpa, sino como capacidad. Si sabes que puedes, ya no puedes pretender que no sabías. Y eso, dependiendo del día en que lo leas, puede ser lo más liberador o lo más incómodo que alguien te haya dicho en mucho tiempo. Quédate un momento con esa incomodidad, porque lo que viene ahora la necesita. Y llegamos al final de este viaje con una verdad que me parece profundamente liberadora. Tú no eres tus hábitos, pero tus hábitos te construyen a ti. Eso significa que cada pequeño bucle que decides cambiar, cada señal que aprendes a reconocer, cada recompensa que rediseñas conscientemente, es un acto de autoría sobre tu propia vida. No necesitas fuerza de voluntad infinita ni una transformación radical de la noche a la mañana. Solo necesitas entender el mecanismo y empezar a tocarlo. Ahora te hago una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios, y te pido que seas honesto contigo mismo. Hay un hábito en tu vida del que ya sabes cuál es la señal que lo dispara, pero hasta hoy nunca habías tomado acción para cambiarlo. Escríbelo ahí abajo, no para que nadie te juzgue, sino porque el simple acto de nombrarlo en voz alta o de escribirlo es el primer paso real. Siempre lo ha sido. Si este video te ha dado, aunque sea una sola idea que puedas aplicar esta semana, imagina lo que sientes cuando lees el libro completo. El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, está lleno de historias que no hemos podido contar aquí, de investigaciones que te van a dejar con la boca abierta y de herramientas concretas para cada tipo de hábito, personal, social y organizacional. Es uno de esos libros que subrayas en cada página y que recomiendas antes de terminarlo. Si quieres seguir explorando ideas como estas, ideas que te hacen ver el mundo y verte a ti mismo de otra manera, este canal es tu sitio. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos cada semana. Hay muchos más libros esperando ser destripados con la misma profundidad, porque al final, la vida que tienes es el resultado acumulado de lo que haces sin pensar. Y lo más poderoso de todo es que pensar en eso ya es el comienzo del cambio.